el contexto de la crisis internacional, Argentina tuvo 2 meses, de caída del PBI y después empezó a crecer, ¿sí? A partir de junio, julio, y ahora empieza la discusión. Bueno, ¿está saliendo fuerte o no? ¿Se va a quedar? ¿Cómo lo está viendo López Murphy? A ver, a mí no me parece que a nosotros nos afectó mucho las circunstancias internacionales. Al revés, yo creo que los altos precios de las commodities, en realidad toda Sudamérica tenía una situación razonablemente holgada, las tasas de interés permanecen en el mundo extremadamente bajas. Yo no registro circunstancias en general negativas, salvo si uno quisiera que el volumen hídrico durante el año fue menor de lo que ocurre con normalidad. Me parece que acá hay factores que son transitorios, que pueden variar de signo, por ejemplo, un mejor clima, como creo que hay factores estructurales. A mí me parece que detrás del derrumbe de la inversión hay un factor estructural, que es la crisis de confianza derivada tanto del control de cambios como de la confiscación de YPF. Y me da la sensación de que ese factor estructural sobre la confianza, que quizá ha tenido un aliento con la especificación del bono de Chaco y una serie de anuncios que han generado incertidumbre, me parece que la inversión va a seguir afectada. Yo creo que ese va a ser un gran limitante. En segundo lugar, es verdad que va a haber circunstancias internacionales razonablemente más favorables. Por ejemplo, creo que Brasil va a tener una recuperación, pero no va a ser de las características que dieron lugar al fenómeno 2010-2011. Hay que recordar que en el fenómeno 2010-2011 hubo, a la par de la recuperación brasileña, una enorme revaluación de la moneda de Brasil. El PBI nominal en dólares creció en Brasil alrededor del 33% en el 2010, más de 15% en el 2011. Yo eso no lo veo, por lo cual calculo que la economía probablemente de crecer el 1% este año pueda crecer 3%. Yo creo que esa rémora sobre la inflación, esa rémora del atraso cambiario, es decir, de actividades que son extinguidas por el atraso cambiario, y la pérdida de flexibilidad, me parece que está ahí el corazón del problema. Ahora, yo creo que la inflación va a seguir siendo extraordinariamente elevada, o sea, y eso creo yo que tiene un impacto muy duro sobre el desempeño de la economía, porque la inflación a medida que sube hace mucho más daño. Por ejemplo, hace un daño de nuevo sobre la inversión enorme, porque la falta de ajuste por inflación hace que el golpe que produce la inflación es mucho mayor. Esa es la sensación. Delgado. Bueno, yo creo que el contexto internacional golpeó, me parece, de manera significativa en el no crecimiento de Brasil en el primer semestre, digamos, ¿no? Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales argentinas. El 40% de la producción industrial exportable va a Brasil, en particular el sector automotriz. Esto lo hemos hablado ya varias veces aquí. Me parece que algunos indicadores, como vos planteabas en tu introducción, muestran que empieza a haber algunos brotes verdes, sobre todo en los sectores más castigados en este primer semestre, en particular la industria, digamos, todas las ramas manufactureras con heterogeneidad, pero sin duda hay una recuperación marcada en los últimos meses. Se está recomponiendo la construcción, sobre todo la nueva construcción, que es la que, digamos, sintió el impacto del segundo trimestre que planteaba López Murphy antes y que implicó, entre otras cosas, una brutal caída de la inversión en el segundo trimestre. Tiene que ver una buena parte explicada por la caída de la construcción. Y me parece que empiezan a haber, paradójicamente, y uno permanentemente habla con empresas medianas, empresas pequeñas y empresas grandes también, efectos paradojales que yo le llamo de la especificación compulsiva. Empiezan a haber en algunos sectores proyectos nuevos que se empiezan a desempolvar, producto de que hay empresas que tienen excedentes en pesos que antes dolarizaban y que hoy no lo pueden hacer, y entonces deciden volcarlo a nueva inversión, todavía incipiente, nada a gran escala, pero la inversión empieza también a tomar tono. ¿Y vos en números cómo lo estás viendo este año? Yo veo este año creciendo al 2,5 aproximadamente,
con una recuperación más interesante en esta última parte del año, producto de que empieza de alguna manera a levantar Brasil, todavía con alguna digamos, lentitud. Obviamente los precios internacionales de la soja hacen que tengamos una proyección para el año que viene de cosecha récord, 55, 56 millones de toneladas. La Argentina va a superar los 100 millones de toneladas por primera vez en su historia, y ese es un dato relevante para el año que viene. Y me parece que el consumo de acá a las elecciones, un año, va a ser el motor de la demanda principal en el mercado interno. El gobierno va a estimular salario, va a estimular probablemente algo de gasto, probablemente jubilaciones, asignación universal por hijo. Es decir, toda la batería de inyección de demanda que ya utilizó en las anteriores... ¿Y qué está viendo entonces para crecer el año que viene? 4. Mi número es 4. ¿Lo ve muy lejos? Yo creo que hay una cosa que juega mucho, que es la inflación. Digo, a mí me da la sensación de que uno de los mecanismos que va a usar el gobierno, voluntaria o involuntariamente, es ampliar la tasa de expansión monetaria. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, porque la especificación en última instancia es que el Banco Central tiene que comprar todo el saldo comercial, y eso en general, que tenía un efecto de compensador, a veces... Voy a aclarar a la gente, como no se venden dólares para atesoramiento, los compra el Banco Central. Entonces, a mí me da la sensación que vamos a una tasa de expansión monetaria, quizás arriba, usted mostró un número de depósito de 40%, yo creo que vamos a ir un poco arriba de eso. Me parece que eso va a generar una presión inflacionaria más grande, que a lo mejor algún impacto en actividad tiene. Yo creo que va a tener más impacto en inflación. Ese me parece a mí que es el efecto que va a dominar, y sobre todo el que no tenemos bien medido, porque es difícil medir, porque es la cuestión esta de cuánta inquietud se genera en una plétora monetaria de esa magnitud, como la que yo creo que vamos a tener en diciembre. Eso, ahí todos no sabemos cuál va a ser el año hídrico. Por ejemplo, Ricardo recién mencionaba, va a tener una cosa espectacular. Bueno, eso hay que verlo todavía, porque hay zonas que están excesivamente anegadas. O sea, eso no lo sabemos todavía. Pero yo sí creo que sabemos, salvo que haya un cambio que yo no lo veo, que va a haber una expansión monetaria, al menos a mí me dan los números extraordinarios. Y si eso ocurre, creo yo que va a haber presiones en el mercado cambiario muy importantes. ¿Y cuál es el efecto que eso genera sobre la negociación salarial, sobre las expectativas de inversión? Es un episodio que hasta ahora no ocurrió y que ahora, me parece a mí, por primera vez tiene algunos signos de desborde. Y eso se ve en un rasgo muy claro. Tanto el sindicalismo oficialista como el sindicalismo opositor, a mí me da la sensación, que actúan coordinadamente. Y me da la sensación de que ahí se está gestando una espiral muy complicada. Pero bueno, lo veremos en muy poco plazo, y como usted bien decía en la introducción, a veces sus opiniones no coinciden con las opiniones de los periodistas, digamos, que integran otra cadena. Pues a mí me parece que el pluralismo, yo vengo acá muchas veces, como lo hemos señalado fuera de micrófono, sabiendo que va a haber discrepancia. Ahora, esa discrepancia a mí me parece que enriquece la información, porque eso, en muchos de estos casos, son deducciones hipotéticas las que hacemos, donde no hay información, porque no la tiene nadie, ninguno sabe cómo va a ser el futuro. Uno hace hipótesis. Yo digo, estamos entrando en un sendero de más alta inflación que la que teníamos, eso me impacta en inversión, tengo un problema de cambiario. Ricardo dice, bueno, van a tener que gastar los pesos. Yo digo, bueno, probablemente mucha de esa gente que se siente, digamos, agobiada por las restricciones reaccione de otra manera. Ahora, creo que estamos en un juego distinto del que tuvimos todos estos años, y yo diría que hacer un juicio me parece prematuro. Creo que las características de la recuperación del 2010-2011 no están disponibles. Algunas consideraciones. Ricardo antes decía que lo de la cosecha récord está por verse.
seguramente es así. La información no es información del gobierno argentino, es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Digo, este es un dato, digamos, que creo que nadie discute, y estas son las proyecciones de la USDA, digamos. Segunda cuestión. Que se equivocó bastante. Sí, sí, sí. Segunda cuestión, yo no veo un proceso, un fenómeno de expansión monetaria alocado. Esto ya se dijo cuando se reformó este año la Carta Orgánica. Aquí iba a haber un festival de emisión y un festival de uso de reservas. Bueno, nada de eso ocurrió. 40%, ¿no? No, estamos un poquito más abajo. Bueno, los depósitos estaban ahí al 40%. Bueno, pero a ver, ¿por qué? 40% puede ser un número razonable o no, pero digo, a mí me parece muy elevado, ese es mi punto. No, está bien, probablemente sea algo elevada. Me parece, Ricardo, de todos modos, que hay detrás del argumento la idea de que el gobierno no tiene noción de la restricción que le impone una tasa mayor de emisión, emitir más dinero, ni aumentar el gasto. De hecho, en los dos últimos meses el gasto público desaceleró. Está creciendo por abajo del 30% el gasto público. ¿Sí? Eso te está indicando que el gobierno entiende que eso más tarde o más temprano le va a pegar en precios. Entonces me parece que hay que pensar que no son monos con navaja, que tienen una mirada, seguramente no como la tuya, que es, digamos, que explica la inflación básicamente por fenómenos monetarios y fiscales. Me parece que la inflación tiene otros componentes. Yo coincido con vos en el sentido de que hay una tasa de inflación que es incómoda y que ya está rozando los límites que erosionan competitividad, que erosionan probablemente la creación de empleo y la inversión. A pesar de la desaceleración de la actividad económica, al revés de lo que ocurrió en el 2009, cuando desaceleró la actividad económica, la tasa de inflación cayó a la mitad. Exacto. Eso no ha ocurrido esta vez, por esa rigidez genera un problema. Ahora, es verdad que yo creo que la tasa de expansión monetaria está vinculada a la tasa de inflación, como creo es un consenso profesional. Lo único que está en discusión ahí es si hay rezagos. Cierto consenso profesional. Se me terminó el tiempo. Les agradezco mucho a los dos. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene, como siempre, el martes, a las 22 horas por CN23. Chao.